Hola compañeras, compañeros, mi nombre es Omar Alfaro, soy miembro del Instituto de Historia y Formación Política Enrique Manson. Ya me vieron en el video anterior sobre historia argentina. Nos ha llegado a pedido del compañero Jorge Otone y los compañeros de la agrupación La Última Generación que militó con Perón, la propuesta de desarrollar en 2 videos breves la historia argentina desde sus inicios hasta el año 1943, cuando hace su aparición en la escena política el coronel del pueblo, como se lo llamaba en aquel momento, al coronel Juan Domingo Perón. En el primer video lo iniciamos, que resultó bastante largo también, por cierto, lo iniciamos con la historia arrancada desde la historia de España, la llegada de los Borbones, la casa francesa, a la corona de España, y todo ese devenir histórico que se fue dando, no solamente a partir de las reformas borbónicas, sino todo lo que se desencadenó puntualmente a partir de las invasiones inglesas. Este segundo video pretende tomar desde la batalla de Caseros en adelante una mirada, un encuadre del desarrollo de la historia argentina. Por supuesto, nos quedan muchísimas cosas en el medio por considerar y por una cuestión de tiempo no lo hacemos, pero bueno, queda abierto a que con sus compañeros ahí en las discusiones, en los talleres que desarrollen, lo puedan profundizar. Somos conscientes, sobre todo en el primer video, quedó por ejemplo el pensamiento político de San Martín, que la historia oficial siempre lo invisibilizó por completo, ciñéndolo a un personaje histórico, como se lo ha tratado durante muchas décadas. Un personaje histórico que no pasaba de ser un buen militar. Bueno, el pensamiento político de San Martín es mucho, mucho más que eso, es muy profundo. Él es el que siembra esta idea de la patria grande. Él entiende todo el esquema que se hereda del periodo español, en donde hay todo un andamiaje que él entiende que no se puede perder, por eso la idea de ese plan continental, y no esta balcanización en casi 20 países distintos, sin un solo eje conductor político, señero. No hemos podido tampoco abordar en aquel momento el pensamiento federal que tenía Manuel Dorrego, el tribuno de la plebe, quien pide ya en esos años 20 de predominio rivadaviano el voto del pueblo, de las clases populares, para no ser víctimas de la aristocracia del dinero. Esas son sus palabras textuales. Ese primer discurso que él dice cuando asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde lo primero que quiere hacer es sacar del Banco Central a los especuladores que estaban solo al servicio de la banca inglesa, poner precios máximos a la carne y al pan para que pudiera llegar a las clases populares. Y bueno, cuando uno analiza ese primer discurso, que yo entiendo que es el primer discurso que contempla el bienestar de las clases populares, ¿no? Después todos agregaron algo más, pero ese fue el primer discurso de todos. Y ¿fue temerario para los sectores conservadores, para los liberales, para los unitarios? Claro que fue temerario esa propuesta de Dorrego. Por eso
es su fusilamiento, producto del... Ese es el primer golpe de Estado que sufre un mandatario electo en la historia argentina. Y las formas también. Por supuesto también sería interesante que en algún momento se den la oportunidad de poder hablar de un término moderno, la cintura política que tenía Juan Manuel de Rosas en todo ese extenso periodo que estuvo a cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es grandioso y también ha sido bastante invisibilizado incluso por nosotros. Pensarlo a Rosas políticamente siempre lo recordamos a partir de la ley de aduana y de la batalla de la vuelta obligado, esa gran epopeya, ¿no? Ahora bien, en el primer video yo concluía haciendo una referencia, una alegoría sobre la batalla de Caseros, y tomaba unos versos muy conocidos del Martín Fierro, que dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Hace muchos años entendí que esa era una alegoría clarísima hacia la batalla de Caseros, por lo menos es mi interpretación, y la creo bastante válida, en el sentido de que en la batalla de Caseros se enfrenta Juan Manuel de Rosas, tiene que enfrentar ese complot que encabeza Justo José de Urquiza, junto con el ejército del Brasil, y en ese enfrentamiento, digamos, de estos dos federales, tanto Urquiza como Rosas, se enfrentan dos federales, y el triunfo, no estoy hablando de quién gana la batalla, sino me quiero referir al triunfo, a lo que sucede después. Y el triunfo claramente se puede visualizar en que ganaron los unitarios y las ideas de afuera. Me gusta hacer esta alegoría con respecto a la batalla de Caseros, porque además la batalla de Caseros no solucionó nada. Al contrario, lo único que logró es dividir a la Confederación en dos estados. El año siguiente de la batalla, 3 de febrero de 1852, al año siguiente, la Confederación Argentina va a dictar su constitución, una constitución que pretende ser nacional, y Buenos Aires, al año siguiente, 1854, dicta su propia constitución. Buenos Aires no tenía constitución, es casi la única provincia que no tiene constitución. Dicta su constitución. Y el dictado de esa constitución, totalmente escindida de la Confederación, hace que lo que podamos visualizar son dos estados distintos, como si fueran dos países distintos. Y así se manejaron por 10 años. Hay un episodio, la batalla de Pavón de 1860, en donde Urquiza se enfrenta con Bartolomé Mitre, y Bartolomé Mitre, que es el único general que participó en varias batallas, pero no ganó ninguna, no ganó absolutamente ninguna. Cuando está en esa batalla, Urquiza se da cuenta que, desde el comienzo, él se da cuenta que va a ganar esa batalla. Y ni bien comienza y ve eso, se retira del campo de batalla. Lo que es lógico entender por qué Mitre se queda con el triunfo. Ese triunfo condujo a la unificación, condujo a una unificación en términos, en clave unitaria, en clave de esa constitución que ahora pretendía regir para todos, pero que ideológicamente es liberal burguesa. Entonces, cuando decimos, si entre nosotros nos peleamos, nos devoran los de afuera, tiene que ver con eso. Y lo vemos claramente porque va a ser, después de esa batalla, Mitre pasa a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, queda como líder indiscutible, pero 2 años después, en 1862, asume la presidencia de la Nación.
Y en su discurso inaugural tiene una frase que describe el devenir histórico que se viene, y él enuncia que el motor que va a engrandecer la Argentina, que va a hacer que nos desarrollemos y demás, ese es el capital inglés. Todo un pronunciamiento. Y fíjense ustedes que en esa primera ahí comienza, con Mitre, comenzaría un periodo de 3 presidentes que los reconocemos como las presidencias históricas. En realidad todas las presidencias son históricas, pero bueno, son históricas en tanto y en cuanto son las primeras presidencias que persiguen como propósito la formación del Estado Nacional. ¿Qué es esto del Estado Nacional? Enseguida volvemos con algún dato más de la presidencia inaugural, esta de Mitre. El Estado Nacional es el que se busca no solamente desarrollar en la Argentina, sino en todos los países de la América Española, que por esa época empieza a ser bautizada como la América Latina, un término de origen francés y creado por esta época por un colombiano, al servicio del capital francés en las universidades. No recuerdo la universidad y el nombre del personaje se me escapa, que incluso Estados Unidos, histórico rival también ya de Francia, le sirve también eso, le sirve porque intenta borrar identidad. Y nosotros somos la de América Española, en nuestro territorio jamás habló latín ni nada por el estilo. Ese término lo crean en Francia justamente para sentirse incluidos en la historia y en las características políticas y culturales del continente americano. Pero bueno, esos estados nacionales que se van a crear en la América Española son una mala copia de los estados modernos europeos, los estados nacionales europeos, que tienen fundamentalmente 4 características básicas. Tienen una Carta Magna, una Constitución, donde se describe el proyecto de la nación y el recorrido político que se pretende para sí misma la nación. El segundo es conquista, delimitación del territorio. El tercero tiene que ver con el registro y control sobre la población. Y el cuarto, un proyecto económico. Por supuesto, en Europa tiene que ver con que está en proceso la segunda fase de la revolución industrial, que es cuando hay un gran despegue en el desarrollo tecnológico, en tanto y en cuanto se desarrolla la siderurgia, fuertemente el hierro, el acero, sobre todo la industria química, los ferrocarriles son un importantísimo motor, el telégrafo. Bueno, esas características generales que podemos tirar sobre la segunda fase de la revolución industrial en Europa son una realidad palpable. Ahora, los estados que se crean en la América Española van a ser una mala copia. Redactan sus constituciones, de orientación también liberal burguesa, persiguen esto de la limitación del territorio y control del territorio, registro de la población y control sobre la población, y como proyecto económico, para sustentar ese Estado nacional, productores de materia prima, y eso sería lo que aportarían a este contexto internacional de la revolución industrial. Hay un dato fundamental. Los estados nacionales, cuando se fundan en Europa, tienen que ver que hay una nación que maduró políticamente y busca desarrollarse con esas líneas de pensamiento, con esas líneas ideológicas, con esos propósitos. En cambio, en los países de la ahora empezada a llamar América Latina, no, se crea el Estado y la nación es una idea muy vaga que declama la clase dominante y que se impone como modelo.
El resto debe poder incluirse como pueda. Pero hay una clase dominante que se manifiesta como tal. Ahora bien, el motor de todo esto, como lo enunció Bartolomé Mitre cuando asume la presidencia, es la nación inglesa, el capital inglés. Y en la región tenemos un mal ejemplo para esa época. Paraguay. Paraguay es un mal ejemplo. No tiene deuda externa, ha construido solita el primer ferrocarril, el primer alto horno de fundición. Sus producciones de algodón compiten con las producciones de Norteamérica, Estados Unidos. Por eso Estados Unidos también interviene solapadamente. Pero sobre todo Paraguay se puede convertir en un referente de la región, y eso es lo que no se quiere, no se busca destruir. Y hay una constante en estas leyes del mercado, motorizadas por el pensamiento liberal, ya desde aquella época, que tiene que ver con que el enemigo se lo destruye. Hay que invisibilizarlo, hay que callarlo, hay que desaparecerlo. Toda propuesta, característica que después se van a dar en muchos gobiernos para adelante. En el primer video yo les decía que en el siglo XVIII se van a dar 4 ejes muy fuertes, y creo que me faltó el último. El primero es la Revolución Industrial, el segundo la independencia de Estados Unidos, donde surge una república aristocrática como primer modelo de la edad moderna, la edad contemporánea incluso, de lo que se va a proyectar hacia adelante. Y la Revolución Francesa, donde la burguesía se ha consolidado como la clase dominante, y como toda clase dominante, lo que busca proyectar hacia afuera son sus intereses. Y me faltó, creo, hablar de la política del equilibrio de poder, donde el fiel de la balanza es la potencia rectora. Dice que es bueno, que es malo, que se puede, que no se puede, quién se puede desarrollar, quién no debe desarrollarse. Y de Inglaterra. El enunciado es más o menos así, que en Europa continental, ellos son una isla, en Europa continental pueden existir naciones preponderantes, pero no pueden ser tan importantes como para no ser derrotadas, vencidas por la unión de todas las demás naciones junto con Inglaterra. Bueno, este es el gran postulado, la política del equilibrio de poder. Hoy el equilibrio de poder lo maneja otra potencia, Estados Unidos, hoy, pero también no es nuevo esta mirada, este proceder de las potencias. Ahora bien, nosotros, en función de esto, es que nos desarrollamos como un país productor de materia prima, exclusivamente. Por eso Paraguay era un mal ejemplo. Paraguay buscaba desarrollarse, industrialmente sobre todo. Recordemos al Manuel Belgrano antes que fuera Manuel Belgrano. Manuel Belgrano lo reconocemos y lo recordamos como el creador de la bandera, un abogado que se hizo militar, hizo todo lo mejor que pudo, que murió pobre. No quedamos con esa cuestión anecdótica. Perdernos el pensamiento económico de Manuel Belgrano es perdernos mucho. Para citar un ejemplo sencillo que hoy circula bastante, un escrito, un ensayo de él de 1795, donde él dice que no tenemos que producir materia prima. Si vamos a producir solo materia prima, estamos condenados a ser un país pobre. Dice, si vamos a producir materia prima, primero tenemos que crear las industrias donde esa materia prima va a ser procesada. E incluso está en sus escritos que dice, no importemos cuero, no exportemos cuero, corrijo el término, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Bien, para estos liberales, 100 años después, eso cayó totalmente en el olvido, no tiene ningún peso, ninguna importancia, no es rescatado Manuel Belgrano desde ahí, y solo es rescatado por la folclorización de su participación en la guerra por la independencia, como le pasa también a San Martín, como le pasa a muchísimos otros importantes personajes que hemos tenido
el gusto de que hayan nacido en nuestra tierra. Comenzada la guerra al Paraguay, durante la presidencia de Mitre, la única que tuvo, después aspiró muchas veces, pero nunca pudo volver. La guerra del Paraguay va a ser concluida por uno de sus mejores discípulos, permítanme esta ironía, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento busca hacer todo bien durante la presidencia de Bartolomé Mitre, y una de esas cosas es, por ejemplo, algunos consejos que le da. Algunos dicen que fue personalmente, otros, yo no conozco el documento concreto, pero está en cartas expresado, sé que hay mucha comunicación epistolar entre ellos, y donde Mitre le dice: para gobernar tengo dos problemas, el indio y el gaucho. Y ahí es cuando Sarmiento le dice: no hay que ahorrar sangre de gaucho, no hay que ahorrar, hay que reclutarlo, lo mandamos a pelear contra los indios y gauchos, y si no queda ninguno de los dos, todo fue por la patria. Y también le encarga Mitre a Sarmiento la persecución y asesinato del último caudillo federal, el Chacho Peñalosa. Y es más, cuenta la leyenda que dice: quiero que le cortes la cabeza y me la traigas en una charola de plata. Sarmiento va, cumple, lo persigue, le cortan la cabeza, y cuando le manda la cabeza a Mitre, Mitre se ofende porque se la mandó en un canasto de mimbre, y él le dijo: yo te la pedí en una bandeja de plata. Lo concreto es que Sarmiento hace todo para ser el sucesor de Bartolomé Mitre, y lo va a hacer. Había sido embajador en Estados Unidos, por ejemplo. Durante su presidencia, es la presidencia, o es una de las presidencias que menos presupuesto en educación se volcó, se destinó. Él es recordado como el gran maestro, como el gran educador, y sin embargo durante su presidencia no fue lo que pasó, no fue lo que sucedió. Sí terminó la guerra contra el Paraguay, la guerra de la triple infamia, por supuesto endeudando a la Argentina en una deuda externa con Inglaterra, con el capital inglés, para poder financiar el fin de esa guerra. Y podríamos decir que cuando termina su mandato, está pacificado completamente el país, endeudadísimo, pero pacificado. Vieron cómo a los liberales les gusta hacer todo un culto de esto de cuidemos la paz, no nos manifestemos virulentamente. Más allá que eso, tienen prácticas políticas que son bien violentas. Durante la presidencia de Sarmiento, uno de los personajes principales, que va a ser quien lo va a suceder, es Nicolás Avellaneda. Él se encarga de darle forma a ese andamiaje jurídico que ese Estado Nacional recientemente fundado necesita sobre todo para tener respaldo ante las naciones del mundo y poder establecer convenios y demás tipo de cosas que iban a fortalecer el desarrollo de esa industria, esa producción de materia prima, de industria cero, por supuesto. Nicolás Avellaneda también tiene una frase que lo describe bastante bien, describe su presidencia bastante bien, porque se encuentra con esta deuda externa que ha tomado Sarmiento por la guerra del Paraguay, y en su discurso inaugural dice: nos comprometemos a pagar la deuda externa bajo el hambre y la sed de los argentinos. Cosas que estos gobiernos saben hacer muy bien. El costo siempre lo pagan las clases populares, nunca lo pagan las clases acomodadas. Por aquella época incluso ya había comenzado a llegar la primera oleada de inmigrantes europeos. En Italia, por ejemplo, que se firma un convenio con el primer ministro de Italia, no recuerdo el nombre, no lo tengo presente en este momento, en donde, ¿qué necesitaba el primer ministro
de Italia, y precisaba no tener pobres, y el tipo dice, tengo problemas, tengo muchos pobres, no los puedo matar. Entonces, ¿qué hace? En un acuerdo con países, por ejemplo, como Argentina, en donde se va a buscar propiciar la llegada de inmigrantes europeos. Casualmente son de inmigrantes europeos pobres, de los países pobres de Europa, esos que no alcanzan a acomodarse todavía en este proceso de la revolución industrial. Por eso hay varios elementos que se empiezan a conjugar. Esta clase social que no es patricia, que es aristocrática, oligárquica, y este fuerte impacto que va a tener la llegada de mano de obra europea, y el europeo cuando viene no solamente con la familia, viene con todo su bagaje cultural y empieza a tallar también en la cultura nacional que se va conformando. Cuando concluye Avellaneda, concluye ese primer periodo, ¿no? de las presidencias históricas, la conformación del Estado Nacional. No se terminó de conformar el Estado Nacional, pero el que lo va a suceder a Avellaneda sí ha tenido mucho protagonismo en aquella presidencia, y es Julio Argentino Roca. A él le fue encomendada lo que en los libros de historia aparece como la conquista del desierto, una falacia total, porque un desierto no tiene población, y en el desierto la tierra está muerta, y acá es todo lo contrario. Es tierra productiva y tiene población. ¿Por qué había que incorporar esos territorios y desplazar a los autóctonos? Y porque había que incorporar esa tierra para la producción de materia prima, para poder insertarnos definitivamente en el mercado internacional como proveedores de materia prima. Es por esta condición, por esta actuación que ha tenido Julio Argentino Roca, durante la presidencia de Avellaneda, que llega a la presidencia. Y ahí comienza un periodo bastante más extenso, que se lo denomina la generación del 80, de 1880 a 1916. Yo creo que se puede desdoblar. Este periodo de la historia se puede desdoblar en dos. En la primera parte, donde es bien generación del 80, donde si bien no hay un documento que exprese unanimidad en el criterio de todos, sí tenían muy claro hacia dónde querían apuntar y cuál era el país que querían construir para ellos, por supuesto, para ellos. En ese contexto es que sale la ley de registro civil, y no se rompe nada con la Iglesia, en definitiva, la ley de educación. Sarmiento decía, hay que educar al soberano, pero el soberano no era ese inmigrante que llegaba. El soberano va a ser el hijo del inmigrante. A ese hay que argentinizar. E incluso entre las reformas educativas que se van a empezar a poner en práctica, aparece la enseñanza de la historia. Ahí es cuando Mitre, habiéndose quedado con las ganas de volver a ser presidente, destreza en su pluma toda su capacidad de historiador, basado en documentos, pero no contando todo tampoco, no contando todo. Y bueno, es justamente condición de su clase, negar la historia de las clases populares. Por eso se enoja mucho con Adolfo Saldías cuando escribe, primero se llamaba La Historia de Rosas y después se llama Historia de la Confederación Argentina, que son 3 tomos bien voluminosos. Dicen que Mitre lo leyó todo en una noche, y cuando terminó de leerlo le escribió una carta a Saldías muy enojado, muy ofendido, y le dice, al enemigo no se lo estudia, ni se lo analiza, ni se buscan documentos sobre él. Al enemigo se lo ignora, se lo borra de la historia. Todo un mensaje a las generaciones futuras de esas corrientes de pensamiento. El caso es que de esa Argentina moderna que se pretendía se va transformando en una Argentina conservadora, y cuando llegamos al bicentenario es bien conservador toda la propuesta política que se viene dando.
em, las distintas corrientes inmigratorias que venían en sucesivas oleadas ya ha marcado una fuerte impronta en lo cultural, pero que no tiene que ver solamente, como a veces aparece trabajado en las escuelas, con que bueno, llegaron comidas y llegaron formas de hablar distintas y demás. No, no. Yo señalaba recién que vienen de muchos países pobres de Europa que no están dentro del esquema de la revolución industrial, pero esos inmigrantes vienen en su bagaje cultural con una ideología. Y esto es lo que van a buscar sembrar, desarrollar, y uno cuando llega a un lugar llega con todo lo que es, ¿no? Bueno, los inmigrantes venían con una carga ideológica bien fuerte, socialista, anarquista, y van a organizarse en torno de estas ideologías. La clase dominante, muy confiada de sí misma, pero se siente presionada. Hay eventos como el Grito de Alcorta de 1912, donde es un levantamiento de chacarero, donde la mayoría son inmigrantes. Se ve muy, muy presionada, pero cree que no hay problemas en perder el poder político, porque ellos hablaban del fraude patriótico como algo ya instalado y sostenible, ¿no? Entonces aparece la ley Saspeña. La ley Saspeña, que es la ley del voto, del sufragio universal y obligatorio, pero es para los hombres nada más, mayores de edad, no incluye a las mujeres. Hay algo que muy singular en ello, ¿no? Porque nosotros siempre hemos construido en nuestro imaginario que todos los hombres festejaban muy contentos, que ahora podían ejercer el voto, y hay muchos hombres que, los peones rurales, no tenían conciencia política, los autóctonos sobre todo, después vamos a ver por qué. Eso era cosa de los señoritos, de las clases altas. Yo no tengo por qué pensar e imaginarme que puedo decidir con mi voto, ¿no? Hay mucha resistencia. Esto también está bastante invisibilizado en los libros de historia. El caso es que, producto de la ley Saspeña, en 1916 asume la presidencia don Hipólito Yrigoyen, un personaje de mucha actuación política y peso político, que ya ha participado incluso en 2 revoluciones armadas, sobre todo la segunda, bastante exitosa, sin que llegaran a tomar el poder, pero de un impacto importante, y con la ley del sufragio universal ellos pueden acceder al poder. El radicalismo que es revolucionario, no solamente en ese momento histórico, sino en cualquier parte del mundo, cualquier partido radical es revolucionario. Después eso se fue perdiendo, y hoy tenemos hasta todos estos trasvestidos que se dicen radical, algunos lo llaman los radicales con peluca, pero bueno, el radicalismo, aquel revolucionario, se perdió. Hipólito Yrigoyen va a ser 2 veces presidente. En el medio hay una presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. En la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que es muy buena, muy fructífera, que también tiene sus grises, pero surgen las primeras leyes laborales. En ese contexto se da la reforma universitaria. Tiene una gran ventaja, que es una desgracia a nivel mundial, porque se produce la Gran Guerra, lo que nosotros estudiamos en la escuela como la Primera Guerra Mundial. Es decir, los países productores de manufacturas, a los que nosotros le vendemos materia prima, dejan de producir para nosotros, para vendernos. Entonces surge una industrialización por sustitución de importaciones. Por supuesto que una vez que termina la guerra, todo eso empieza a desvanecerse nuevamente, y volvemos a abocarnos a la producción de materias primas. Lo va a suceder Marcelo Torcuato de Alvear. Me gustaría preguntarme en voz alta si es el primer trasvestido del radicalismo.
porque con un aire muy conservador, incluso antes de llegar a la presidencia, él venía de vivir en Francia y se apenaba a alejarse de aquellos sitios que solía frecuentar en París y demás, para volver a un país de barbarie. Así todo, con su mirada conservadora, no le puso un palito en la rueda a todos los proyectos que ya se venían desarrollando desde la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Por ejemplo, y hay que reconocer, la creación de YPF. No quería dejar pasar un dato que en este de venir tan rápido en el proceso histórico, no señalé que hay unos episodios que enlutan bastante la presidencia de Yrigoyen, y son los sucesos del sur, de la Patagonia, lo que conocemos como la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica. Sin lugar a dudas han enlutado bastante la presidencia de don Hipólito Yrigoyen. En la presidencia de Alvear se empieza a acentuar el poder de esa clase oligárquica, que está muy negada a entender que los procesos históricos incluyen el reconocimiento de nuevos actores históricos. Por eso se produce una importante fractura en el radicalismo, donde están los personalistas, los que están a favor de Yrigoyen, la mirada de Yrigoyen, y los antipersonalistas, que vienen de la línea de Alvear. Cuando termina Alvear su presidencia, vienen elecciones nuevamente y es electo don Hipólito Yrigoyen, ya grande, ya mayor y muy mal rodeado. La anécdota más fuerte es no solamente que había perdido visión política y contacto con las clases populares, que habían sido su principal pie de apoyo, sino que incluso su entorno le gestaba un diario, un periódico para él solo, que lo leía él solo, donde todo estaba maravilloso. Con muchos problemas de salud, va a terminar asumiendo su vicepresidente, que se me acaba de ir de la cabeza el nombre, pero asume el vicepresidente muy poquito tiempo, porque se produce el golpe en 1930, que es derrocado este segundo gobierno de Yrigoyen y tercer gobierno de la experiencia del radicalismo. Los conservadores se referían al gobierno de la chusma, había que terminar con el gobierno de la chusma, y vuelve la hora de la espada. Encabezando eso está Uriburu, que va a gobernar por 2 años, pero muy rápidamente él ya se visualiza como un general democrático y que tiene proyección en el futuro de la Argentina. Es acompañado por muchos radicales antipersonalistas, alvearistas, en los ministerios, pero se ve en aprietos, tiene que llamar a elecciones y se produce el triunfo de Uriburu. Y ya estamos ahí en un periodo que se llama, la reconocemos como la década infame, desde la caída del golpe de Estado, que termina con el gobierno de Yrigoyen, hasta 1943, con el golpe de Estado que lleva adelante el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Ahí, en ese periodo, más allá de los presidentes, de Uriburu, de Ortiz Castillo, el episodio que sobresale es la pobreza en que se va asumiendo la Argentina, y al unísono de esto los acuerdos comerciales de nuevo con Inglaterra. Tenemos el Tratado Roca-Runciman, que es denunciado en el Senado de la Nación por Lisandro de la Torre, que sufre un atentado, que termina muriendo Bordavere, un diputado que no había alcanzado a asumir, no lo dejaba asumir el régimen, y el fraude patriótico se transforma en la gran bandera nacional para los sectores conservadores. Hay una línea muy fuerte dentro del ejército, la línea nacionalista, que va a conformar un grupo de oficiales unidos, el GOU, que lleva adelante el golpe de 1943.
en el cual participa el coronel Perón, pero es un miembro menor. Si no, hubiese tomado mucho protagonismo mucho antes. Muchas veces dicen, Perón formó el GO, llevó adelante el golpe. No, no nos confundamos, basta ver las imágenes de cuando asumen esos primeros meses de gobierno, donde Perón, si aparece siempre o atrás de todo, a un costado perdido. De hecho, cuando toma el Departamento Nacional de Trabajo, que después convierte en Secretaría, lo hace recién en el mes de noviembre, es el 27 de noviembre, por ahí la fecha, y el golpe fue en junio. Perón no estaba a la cabeza de ese movimiento o del ejército, sí formaba parte. Y Perón tiene una diferencia importantísima con el resto de sus compañeros de fuerza. Él es un intelectual, es un docente, es un productor de libros, ha sido académico, es un oficial muy formado, no solamente en el país, sino en el exterior también, y le permite tener una mirada mucho más amplia que el resto de sus compañeros. Por eso, desde ese departamento que transforma en secretaría, él empieza a tener un rol muy singular, muy particular y de mucho reconocimiento. Por eso va a ser reconocido como el coronel del pueblo, ¿no? Va a ser ministro de guerra y va a ocupar también la vicepresidencia. Mucho poder para alguien que recién llegaba a la política y además no de los principales rangos dentro del ejército, lo que va a generar mucho ruido. Además, por su relación con una artista de varieté de la época, María Eva Duarte. Estos son todos elementos que le juegan a favor para nosotros, porque nosotros ya tenemos el día del lunes y sabemos cuál es el devenir histórico, pero le resta mucho crédito ante sus compañeros de arma. Y bueno, el punto más alto de este primer proceso del peronismo lo vamos a encontrar en el 17 de octubre, que merece toda una página aparte, esa gran epopeya donde el principal actor que se comienza a visibilizar ahora en la historia argentina es el pueblo, son las clases populares, los trabajadores. Es decir, como síntesis para cerrar, ¿dónde pondría el acento yo? Y en este siglo XX, esta primera mitad del siglo XX, donde aparecen dos gobiernos populares, el de Irigoyen primero y el de Perón después, ya a partir del 46, ¿no? Yo no lo llamo populismo porque es un término que nació en forma despectiva para caracterizar a los gobiernos populares. Yo lo desecho por completo y yo celebro que podamos mirar a esos primeros gobiernos, tanto el de Irigoyen como el de Perón, como gobiernos populares, que son gobiernos que pensaron en nosotros, los trabajadores, las trabajadoras. Bueno, espero que pronto nos estemos viendo y ha sido un gusto poder hacer este relato que no pretende ser algo completo, pero que sirva de instrumento para abrir distintos debates, distintas lecturas, sobre todo, distintas lecturas para los compañeros. Lo necesitamos en este presente que estamos transitando. Muchas gracias. Gracias a la agrupación La Última Generación que militó con Perón. Gracias por seguir militando.